Nicolás Maduro Moros es un político venezolano que ha sido presidente de Venezuela desde 2013. Nació el 23 de noviembre de 1962 en Caracas, Venezuela. Su trayectoria política comenzó en la década de 1990 cuando se unió al movimiento Quinta República, MVR, fundado por Hugo Chávez. Maduro fue un cercano colaborador de Chávez y ocupó diversas posiciones en el gobierno, destacándose como ministro de Relaciones Exteriores, 2006 a 2013, y vicepresidente, 2012 a 2013, antes de asumir la presidencia tras la muerte de Chávez. Ascenso al poder. Maduro fue designado por Hugo Chávez como su sucesor, un hecho que fue ratificado en marzo de 2013, cuando Chávez falleció tras una larga batalla contra el cáncer. Maduro asumió el cargo de presidente interino, y en abril de 2013 se celebraron elecciones presidenciales en las que Maduro se postuló como candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela, SUV. Ganó las elecciones con una victoria ajustada, pero la oposición, liderada por Enrique Capriles, alegó fraude, lo que generó tensiones políticas y sociales. Gobierno y políticas internas. Desde su llegada al poder, el gobierno de Maduro se ha caracterizado por una creciente centralización del poder. En su primer mandato, continuó las políticas de su predecesor Hugo Chávez, basadas en el socialismo del siglo XXI, que promovieron la nacionalización de sectores clave de la economía, como el petróleo, y la implementación de misiones sociales dirigidas a los sectores más vulnerables de la población. Sin embargo, estos programas no lograron contrarrestar la grave crisis económica que comenzó a manifestarse en 2014. La economía venezolana sufrió una drástica caída de la producción y el precio del petróleo, que representa más del 90% de las exportaciones del país. Esta crisis se profundizó debido a políticas económicas erráticas, como el control de cambios, la hiperinflación, la escasez de productos básicos y la creciente deuda externa. Durante el gobierno de Maduro, la inflación alcanzó cifras históricas, superando el 1.000.000% en 2018, lo que generó una situación de pobreza extrema para millones de venezolanos. Además, la corrupción dentro del gobierno, el sistema de control de divisas y las malas prácticas administrativas fueron elementos que agudizaron la crisis, lo que llevó a la migración masiva de venezolanos hacia países vecinos, especialmente Colombia, Brasil y otros países de América Latina. Represión política y crisis institucional. Durante el gobierno de Maduro, la represión política se intensificó. La oposición política venezolana, representada principalmente por la Mesa de la Unidad Democrática, MUD, ha denunciado la violación de derechos humanos, el encarcelamiento de opositores y el uso de las fuerzas militares y policiales para sofocar manifestaciones y protestas. En 2014 y 2017 se produjeron protestas masivas contra su gobierno, las cuales fueron respondidas con una fuerte represión, dejando decenas de muertos y cientos de heridos. Una de las principales críticas internacionales a Maduro ha sido el manejo del sistema electoral y la manipulación de instituciones democráticas. En 2017, el gobierno de Maduro convocó a una Asamblea Nacional Constituyente, cuyo objetivo era reescribir la Constitución de 1999. Este proceso fue ampliamente criticado por la oposición y por organismos internacionales, ya que se consideró un intento de anular la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, y fortalecer el poder presidencial. Crisis humanitaria y sanciones internacionales. La crisis política y económica de Venezuela ha sido acompañada de una grave crisis humanitaria. La escasez de alimentos, medicamentos y servicios básicos ha afectado gravemente la calidad de vida de los venezolanos. El sistema de salud está colapsado, los hospitales carecen de suministros y muchas enfermedades infecciosas han resurgido debido a la falta de atención adecuada. La comunidad internacional, liderada por Estados Unidos y la Unión Europea, ha impuesto sanciones económicas al gobierno de Maduro, acusándolo de corrupción, violación de derechos humanos y de no respetar los principios democráticos. Estas sanciones han afectado aún más la economía del país y han sido un factor en el deterioro de las condiciones de vida. A pesar del creciente aislamiento internacional, Maduro ha contado con el apoyo de aliados internacionales como Rusia, China, Irán y Turquía. Estos países han proporcionado apoyo económico, diplomático y militar al régimen, lo que ha permitido a Maduro mantenerse en el poder. Desafíos de legitimidad. Las elecciones presidenciales de 2018 fueron otro punto de conflicto. Maduro se postuló nuevamente y ganó por un amplio margen en una elección que fue considerada ilegítima por la oposición y por varios gobiernos internacionales, quienes denunciaron fraude y falta de transparencia. El 23 de enero de 2019, el líder de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se autoproclamó presidente interino de Venezuela, lo que llevó a una grave crisis política interna.
Guaidó recibió el reconocimiento de más de 50 países, incluidos Estados Unidos y varios países de la Unión Europea, mientras que Maduro recibió el apoyo de Rusia, China y otros aliados. A pesar de los esfuerzos de la oposición y la presión internacional, Maduro ha logrado mantenerse en el poder, en parte debido al control de las Fuerzas Armadas y su capacidad para sofocar la oposición. Situación actual y perspectivas. Hasta el día de hoy, Maduro continúa siendo el presidente de Venezuela, pero su gobierno sigue enfrentando enormes desafíos. La crisis económica sigue siendo una de las más graves de la historia de América Latina, y las tensiones políticas siguen siendo altas. Las sanciones internacionales, la migración masiva y la creciente polarización en la sociedad venezolana continúan siendo temas centrales en la política del país. Maduro ha intentado implementar algunas reformas económicas y ha buscado medidas para atraer inversión extranjera, pero la estabilidad a largo plazo de su gobierno sigue siendo incierta. Las perspectivas para Venezuela dependen en gran medida de cómo se resuelvan las tensiones internas, la situación económica y la relación del gobierno con la comunidad internacional. En resumen, Nicolás Maduro ha sido una figura clave en la historia reciente de Venezuela, enfrentando tanto un desafío interno por la crisis económica y política como un aislamiento internacional. Su gobierno ha sido caracterizado por la polarización, la represión y una lucha constante por mantenerse en el poder en un contexto de profunda crisis nacional. Gracias por ver el video. Si te ha interesado este análisis sobre Nicolás Maduro y la situación en Venezuela, no olvides darle like, compartir y suscribirte al canal para más contenido relacionado con la política internacional y los eventos más importantes. ¿Tienes alguna opinión o reflexión sobre el tema? Déjala en los comentarios, nos encantaría conocer tu punto de vista. Recuerda activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de nuestros nuevos videos. ¡Hasta la próxima!